Empezar la clase y vamos a comenzar siempre con el texto inicial, ¿verdad? Que siempre es Juan capítulo 17, capítulo 5, perdón, versículos del 17 al 24. Vamos a leer la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios, que Dios añada bendición a su palabra. Bien, amados hermanos, vamos a arrancar, vamos a la clase que toca ahora, que es la clase número 21. La ponemos ahorita en su pantalla. Y hemos avanzado ya un poquito. Espero en el Señor que pues vayamos, el conocimiento vaya quedando cada vez más en su mente y en su corazón. Así es que la clase es la número 21. La deidad de Jesucristo, un poco de cristología. Esta es la clase número 2, ¿verdad? Y el texto ya lo leímos, Juan 5 del 17 al 24. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la clase pasada. No es un resumen extenso, es solamente para que ustedes se recuerden de lo que estuvimos hablando y la clase pues nos sea un poquito más provechosa. Jesucristo afirmó tener, primero, de las cosas que dijimos, ¿no? Control sobre los destinos eternos de las personas. Él dijo saber, no solo saber, sino que tener la autoridad para dar vida, para salvar. También dijo que tenía autoridad sobre la institución del día de reposo, cuyo orden es divino. Ustedes se recuerdan, él sanó a un paralítico en el día de reposo y eso hizo enojar, hizo estallar a los fariseos. Y también dijo que él afirmó tener poder para responder las oraciones, todas las oraciones que se hagan al Padre en su nombre, él las iba a contestar. Y también afirmó tener el derecho de recibir la adoración, fe y obediencia que solo corresponden a Dios. Y de esto es bueno recordar también que en la visión de Juan, Juan cuando se le estaba siendo revelada la visión, él se arrodilló frente al ángel que tenía y lo adoró. Y entonces el ángel le dijo: no, no hagas eso, no me adores, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Entonces, definitivamente que la adoración en la Biblia es únicamente para Dios. En cambio, pero Jesucristo aceptó la adoración, aceptó la fe y aceptó la obediencia que corresponden solo a Dios, y también asumió el derecho de perdonar los pecados, algo que solo Dios podía hacer, como lo entendieron correctamente sus oponentes, ¿verdad? Alterados por el hecho de que le decía a varias personas, les decía: tus pecados te son perdonados. Además, Jesús llamó a los ángeles, a los elegidos y al reino que pertenecen a Dios, los llamó como suyos. Él dijo, cuando hablaba de los ángeles de mi Padre, él decía mis ángeles. Cuando hablaba de los elegidos de Dios, él decía mis elegidos. Y cuando hablaba del reino de Dios, él decía cuando yo venga en mi reino, ¿verdad? Entonces, él mismo se atribuyó las prerrogativas que solo correspondían al Padre. En los versículos del 17 al 24,
Jesús hace 5 afirmaciones inequívocas de completa igualdad con Dios. Eso es lo que comenzamos a ver el jueves pasado. Es igual al Padre en cuanto a su persona, sus obras, su poder soberano, su juicio y honor. El martes pasado vimos que Jesucristo es igual a Dios en su persona y vimos también que es igual a Dios en su poder. Así es que Jesús dijo a los judíos que él, al igual que el Padre, trabajaban aún en el día de reposo. Por eso intentaban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que decía ser hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Recuerde que todo esto es nada más un repaso, ¿verdad? Un repaso de lo que nosotros ya vimos. Ahora, Jesús, ahí comenzamos con el tema nuevo. Jesús igual a Dios en poder y soberanía. Para eso vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 21. Vamos a hacernos un poquito para acá. Estamos bien así. Ahí estamos. Juan capítulo 5, versículo 21, y el tema que vamos a desarrollar en este momentito es Jesús es igual a Dios en poder y soberanía. Amén, que el Señor les bendiga. Y nos dice así la palabra, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Amén. No solamente, imagínense la atribución que el Señor hizo delante de los fariseos en relación con el Padre, ¿verdad? Que de la misma manera que el Padre da vida, Él también lo podía hacer. La Biblia enseña que Israel tenía como cierto que solo Dios tiene el poder de dar vida a los muertos. En primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6, dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. O sea, estos versículos que le traigo a cuenta es para que usted vea que el pueblo judío entendía que Dios podía dar vida y podía quitarla, que solo a él correspondía el derecho a la vida. Amén. En Segunda de Reyes 5:7 nos dice también, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que maté y dé vida? Que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Lo que aquí este versículo estamos señalando es que el mismo rey, cuando recibió la carta para sanar al general, ¿cómo se llamaba este general? Al que le sanó la lepra, ¿verdad? Le mandó la carta para que lo sanara. Entonces él dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra. En Hechos capítulo 26, 8 dice que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. O sea, es como una pregunta, es una admiración, ¿verdad? Ustedes están juzgando que acaso Dios no puede o no puede resucitar entre los muertos. Y en 2 Corintios 1:9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Aquí me hace falta que da vida entre los muertos. Ok, entonces ahí quedamos claros que para Israel ellos estaban seguros que Dios era quien daba vida y quien quitaba la vida. Y entonces el Señor Jesucristo estaba atribuyéndose esa prerrogativa. Amén. Y el Antiguo Testamento registra varias instancias en que así lo hizo Elías y la viuda de Sarepta. Eso lo podemos encontrar en Primera de Reyes 17 y siguientes. Eliseo y la tsunamita, que es un relato muy conocido. También lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 4:32 y siguiente. Huesos de Eliseo reviven muertos. Siempre Segunda de Reyes. Siempre Segunda de Reyes 13:20 y siguientes. Entonces vemos que realmente el Señor sí
Hay versículos, hay citas bíblicas donde se dice que nuestro Dios resucitó de los muertos. Como tiene el mismo poder del Padre, Jesucristo es capaz de levantar a quienes están físicamente muertos. Más aún, ahí están unos versículos para mayor entendimiento y que luego al estudio podamos ir y reflexionar en ellos. Más aún tiene el poder para dar vida espiritual a quienes están espiritualmente muertos. Jesús prometió, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, ¿por qué estamos insistiendo en este tema? Yo entiendo, yo sé y confío que todos sabemos que Jesucristo es Dios. El problema no es solamente que usted tenga ese concepto puesto como una verdad. El problema y lo que nosotros deseamos es que usted pueda ubicar dentro de la escritura y poder enseñarle a otras personas verdaderamente que Jesús es Dios, porque eso es una duda que hay en muchos ámbitos religiosos. Y el problema es, amados, que la salvación depende de la reacción que nosotros tengamos con la persona de Jesucristo. Si nosotros lo consideramos que es menos de lo que es, nosotros estamos blasfemando y nosotros estamos alejándonos de la salvación que solo viene a través de Jesucristo. Amén. El Señor dijo en Juan 6, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, porque Él es el pan de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ahí nos quedan unos versículos para que los podamos ver detenidamente o posterior. Cuando usted vea en este estudio que los versículos no tienen el nombre del libro es porque corresponden al Al evangelio que mismo. estamos estudiando, ¿verdad? El evangelio según San Juan. Ahora, a diferencia de Elías en Primera de Reyes 17:22 y Eliseo en Segunda de Reyes 4:34 y 35, Jesús no actuaba como representante de Dios cuando resucitaba a los muertos, sino como el mismo Dios. Eso es, amados, ese es un punto que hace toda la diferencia. Una cosa es ser ministro del Evangelio y otra cosa es ser Dios, ¿verdad? Una cosa es orar y que Dios sane a alguien y otra cosa que Dios mismo actúe. Entonces, cuando el Señor Jesucristo actuaba, él mismo sanaba, porque él tenía la autoridad para sanar, la autoridad para hacer cualquier cosa que él quisiera. Todo lo que corresponde a Dios está en el Hijo. Es el Hijo quien es el Hijo quien da resurrección y vida espiritual a los que quiere. Tal como Dios es fuente de toda la vida, también Jesucristo es la fuente de la vida. Como escoge Dios cuando da vida, así también el Hijo escoge en perfecto acuerdo con el Padre. Una verdad ilustrada por la salvación de los creyentes. Todos los que el Padre eligió, todos los que el Padre eligió entregar al Hijo antes de la fundación del mundo, llegarán a Él y Él no los rechazará. Ahora, aquí el punto es, amados, que el Padre y el Hijo están en coordinación perfecta. Entonces, todo lo que hace el Hijo place al Padre, ¿verdad? Y está dentro del plan del Padre. Amén. No hay nada que Jesucristo haga que no sea la voluntad del Padre. Entonces, por eso es que hay una perfección en el actuar de Cristo, porque todo está dentro de la voluntad del Padre. Inclusive cuando el Señor Jesucristo estaba orando por cuando prácticamente de una manera vívida Dios le mostró lo que iba a pasar y el Señor Jesucristo le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa.
¿verdad? Él en su humanidad, viendo lo que iba a sufrir y el momento en que se iba a distanciar el padre con el hijo, pero inmediatamente él dijo, no se haga como yo digo, sino como tú dices, poniéndose en total acuerdo del padre, Amén. ¿verdad? Por eso es que no hay problema cuando nosotros hablamos de la voluntad del hijo y de la voluntad del padre, porque prácticamente es la misma, ¿verdad? Él mismo dijo que él y el padre Uno, uno eran. uno es. Ahora, el segundo tema es Jesús es igual al Padre en su juicio. Juicio tiene que decir ahí, mis hermanos. Entonces, vea que estamos viendo cómo Jesucristo se manifestó, decir cómo él manifestó que tenía las mismas prerrogativas. Esto lo podemos ir comprobando en otros textos de la Biblia, pero aquí estamos mencionando lo que él dijo, porque mucha gente considera que él nunca dijo ser el Mesías y que nunca dijo ser Dios, pero estamos viendo que realmente sí lo dijo Sí en lo dijo. suficientes lugares. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, realmente en su primera venida, Jesucristo no vino a juzgar, pero al ser la ofrenda, al hacer la voluntad del Padre, morir y resucitar, Él tomó el lugar y se le concedió todo el juicio. De tal manera, amados, que realmente el que ahora rechaza al Hijo está rechazando no solo la oportunidad, sino que está Él poniéndose en las manos del propio juez. O sea, quien está rechazando es al mismo que crucificaron y es el mismo que los va a juzgar, porque el Padre a nadie juzga. Y muchos tienen ese concepto que es el Padre quien está ya con un bastón juzgando aquí a cada uno, pero yo creo que este versículo nos aclara esa duda. Sí, es el Hijo ahora. Es el Hijo. La autoridad de Jesús para dar vida espiritual a quien Él elija es coherente por su autoridad para juzgar a todos los hombres en el día final. Y ya estamos cerca en ese día final. Así es. La deidad de Cristo se avala aún más porque Dios es el juez de toda la tierra. Pero el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo y nos lo vuelve a hacer énfasis en quién es el que va a juzgar. Entonces, la única persona que podía darle la capacidad de juzgar es aquel que la tiene, ¿verdad? Y quien el Padre no es uno de los jueces, sino que el Padre es el juez de la tierra, ¿verdad? Y por supuesto del universo. Y ese prerrogativa se la dio al Hijo. Amén. Con sus voluntades, como sus voluntades están en armonía perfecta, se le puede entregar todos los juicios a Cristo con la certidumbre de que estos serán los mismos juicios del Padre. Como vimos anteriormente en versículos anteriores, que el Padre y el Hijo uno son. Aunque el juicio no es el propósito principal de la primera venida de Cristo a la tierra, sigue siendo el resultado final e ineludible de rechazar su salvación. Recuerde, bueno, mejor pregunto. ¿Alguien sabe a qué vino Jesucristo en su primera venida? Vamos a ver, ¿alguien sabe qué es lo que vino a hacer Jesucristo? A salvar a su pueblo. A cumplir la voluntad de Dios. Pero Jesucristo lo dijo, él lo dijo de sus propios labios, le dijo. ¿Que ha venido a qué? A salvar, vino a dar vida. A salvar lo que se Estaban había perdido, muertos. así es. Amén. Entonces, el propósito de la primera venida era a salvar,
a morir, a dar a conocer al Padre, ¿verdad? Y a dar a conocer la voluntad del Padre. Recuerde que Pablo en Romanos dice que los judíos, creo que es en el capítulo 9 de Romanos, dice que los judíos aman a Dios y quieren obedecerlo, pero no lo hacen conforme a ciencia, sino que ellos son su propia justicia, es decir, que ellos han decidido obedecer a Dios de la manera que ellos dicen y no como Dios ha dicho que se debe de hacer. Entonces rechazaron lo que ahora es la justicia de Dios, que es a través de Jesucristo ser justificado gratuitamente a través de Jesucristo. Ellos rechazaron eso y se quedaron y abrazaron con la ley. Y la ley no tiene el propósito de salvar, sino que la ley lo que hace es indicar qué es pecado y qué no es pecado. Entonces, al rechazar a Jesucristo, ellos rechazaron la única oportunidad que tenían de ser salvos y entonces tienen que esperar, oiga, tienen que esperar cuando venga el tiempo, como dice, la misma Biblia llama a la tribulación el tiempo de tribulación de Jacob, porque en verdad la tribulación está dirigida a purgar a Israel y con Israel a todo el mundo, porque tanto Israel como el mundo gentil o el mundo impío no han creído en Jesucristo. Entonces, ahorita, y dice Romanos que por cuanto todos pecaron, no, todos están destituidos de la gloria de Dios y somos incorporados a esa relación con Dios cuando vamos creyendo en Cristo. Entonces, Israel, Pablo dice que ya no hay diferencia entre gentil y judío porque todos están bajo pecado. Entonces, es a través de Cristo que somos sacados de esa posición de pecado y de condenación y somos puestos en libertad, ¿verdad? Por eso es que Romanos 8 dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante que la gente reconozca la persona de Jesucristo y por eso en Él se tiene que basar absolutamente todo. Amados, miren, fíjense que se escuchan un montón de predicaciones bien bonitas, ¿verdad? Y de mucha superación y de mucho consejo. Motivación. Motivacionales, ¿verdad? Y los pastores de repente nos hemos convertido en coach más que en predicadores del evangelio. Y el problema es que ningún consejo de superación lo va a llevar a Cristo a nadie, ¿verdad? Y por eso es que es importante traer la ley, porque la ley lo que hace, lo que nos dice a nosotros es cuál es nuestra condición espiritual. Cuando nosotros, por ejemplo, a cada uno de nosotros nos presentaran, imagínense el decálogo, la lista de los 10 mandamientos, y le pusieran una casilla allí a la par de cada uno de los 10 mandamientos y que dijeran, ok, dime cuáles has violentado este día. Entonces uno se pone a pensar, inmediatamente somos acusados. Somos acusados por los mismos mandamientos, por la misma ley. Y entonces nos damos cuenta que tenemos de nuestra imposibilidad de cumplir la ley y que cada vez que nosotros incumplimos cualquier punto de la ley, nosotros nos hacemos culpables de toda la ley. Y por eso es que necesitamos a Jesucristo, porque no es a través de la ley, sino que a través de Jesucristo y de su sacrificio en la cruz. Entonces, cuando rechazan a Cristo, no solamente rechazan la oportunidad, sino que se ponen en manos de aquel que un día les va a juzgar, ¿verdad? Y realmente es tremendo lo que no sé si pueden dimensionar lo que estamos hablando, porque todos hacen al Señor, todos hacen a Jesucristo, nuestro Señor, y al Padre, inclusive al Espíritu Santo, como aquellas personas buenecitas que no hacen mal. Si Dios es amor, Dios es amistad, Dios es alegría, pero la Biblia enseña otras cosas, amados, ¿verdad? La Biblia enseña que Dios es juicio, ¿verdad? Y va a ser un juicio cuando nunca se ha hecho. Y los que no hayan conocido a Cristo, todos serán culpables y van a entrar a un sufrimiento eterno, como yo creo que aún nadie tiene la idea de imaginárselo. Cualquier sufrimiento que podamos tener de los peores en la mente se queda corto al sufrimiento que viene.
Y esto es por no reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, rendirse al Señor Jesucristo. Sigamos viendo entonces, Jesús es igual al Padre en su juicio. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto lo encontramos en Hechos 17:31. O sea que el que Dios haya levantado a Jesucristo de los muertos está reconociendo la ofrenda que se hizo para Dios, porque Jesucristo no murió como ofrenda a Satanás, sino que como ofrenda a Dios. O sea, la causa de la muerte del Señor Jesucristo, si bien es cierto, eran los pecados del pueblo, pero eran para ser presentada su muerte delante del Padre, para que Él vea la ofensa pagada y Él pudiese perdonarnos. No sé si los estoy enredando con todo lo que estoy hablando, pero en esencia, amados hermanos, eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Y cualquier otra cosa, pues ayuda, ¿no? Ayuda a nuestra vida en esta tierra. Pero lo único que nos ayuda a ese tiempo que se está acercando, la venida del Señor, porque se está acercando, usted solo vea todo lo que está pasando, pues. Sí, ¿Verdad? yo pienso que estamos en un tiempo perfecto para hacer conciencia a nosotros y a los demás que el día del Señor está pronto, que ahorita no, muchos dicen ya estamos en periodo de tribulación. No, estamos en principio de dolores y usted puede ver, no hacerse a no ver noticias, sino que ver noticias para ir conociendo cómo los principios de dolores ya y cómo se está ya preparando todo el tiempo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es grato, pero también tenemos que estar preparados, porque algunas veces nosotros sí estamos preparados, pero nuestros seres queridos, nuestras personas allegadas no. Entonces tenemos que hacer conciencia y estar preparados para presentar, no defensa, sino que para presentar el Evangelio, para que en ese día grandioso que el Señor venga, todos podamos ser arrebatados. Se puede imaginar que venga ese día, no importa lo que nosotros les hayamos dado a sus hijos, a nuestros hijos, la buena vida o mala vida, pero si nosotros no los hemos preparado para ese día, si ellos no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, ellos se van a quedar y van a pasar lo que es la tribulación. Solo pónganse a pensar, amados, lo que ha pasado en Afganistán y cómo todos los enemigos de Estados Unidos se están poniendo de acuerdo, ¿no? Y cómo China, relata. Rusia, Irán, todos se están poniendo de acuerdo. Hasta este momento, Estados Unidos ha sido la nación más poderosa de la tierra, pero eso comienza a menguar, está menguando y no hay manera que esto vuelva a ser como antes, ya no hay manera. Jesucristo no, Estados Unidos ya no tiene el poder que tenía antes y sí lo tienen otras naciones. Entonces, realmente, realmente, amados hermanos, todo se está fraguando, preparando, todo ya se el está camino. preparando, ¿verdad? Para hacer a un lado a Estados Unidos, para que mengue su poder y prácticamente Israel se queda sin defensa, ¿verdad? Porque Estados Unidos, y así lo enseñaba el pastor general, el pastor fundador, él decía ¿cómo se llama? Que Estados Unidos era como el hermano mayor de Israel. Dime, hijo. Kenia y yo estábamos hablando, algo para agregar a lo que estamos hablando hace como 2 o 3 días, que quizás también eso venga a dar una pauta para que el anticristo venga apareciendo, traiga paz y todo eso, pero se está levantando tantas cosas. ¿Sería eso también o cree que? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que el conflicto ha existido por mucho tiempo y no ha habido ninguna persona que pueda resolver el conflicto, pero el anticristo va a venir con una inteligencia y con el poder de Satanás y como va a llegar el momento, entonces Dios va a permitir todo eso y ellos de alguna manera, van a poner a toda esta gente en paz, de tal manera que
la mezquita que está donde el templo debió haber estado, donde estaba antes, pero ahora hay una mezquita musulmana, esa va a ser quitada y va a ser levantada de nuevo el templo. ¿Se pueden imaginar cómo los árabes van a permitir que esa mezquita sea quitada para poner el templo de Dios, el templo judío? Y eso va a pasar. No sé cómo lo va a hacer, no sé cómo, pero dice en Daniel, habla que van a hacer un pacto, va a haber paz. Y entonces una paz que va a durar bien poquito, porque acuérdense que la Biblia dice que el ministerio del anticristo está funcionando desde los tiempos de Pablo, porque Pablo es el que lo menciona y Pedro también. Entonces, el ministerio, o sea, todo lo que está pasando para preparar la venida del verdadero anticristo, del emisario de Satanás, el representante de Satanás, Amén. ¿verdad? Y Entonces, cómo Juan ajá, también pudo ver, imagínense los tiempos en los que vivía Juan y cómo pudo tener el Señor, cómo le pudo dar esta visión de ver todo esto que está aconteciendo. así es. Ya los Entonces, relatos. entonces realmente, amados, este tema es el tema más importante de la Biblia. Jesucristo como Dios. Amén. Y la verdad más importante de la escritura está lo vimos, bueno, lo mencioné en el estudio del miércoles, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es, libres, libres de la opresión del pecado. Así es que realmente, amados, es el tiempo, creo que estamos en un Perfecto. tiempo perfecto para aprender estos temas y para compartirlos, porque no hay manera. No hay manera que la bondad de una persona pueda salvarle. No hay manera. Nadie va a ir al cielo por bueno, porque si hay muchas personas, en realidad sí, que no conocen del Señor y que hacen buenas obras, son filántropos, están en muchas obras de beneficencia, pero no conocen del Señor. Y no por nadie irá por hacer buenas obras, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Sigamos entonces. ¿Alguna pregunta? Mire, sobre ese tema, a mí me gusta el tema, pero no me gusta meterme mucho porque Si nos nunca salimos. nos salimos por completo. Y también los temas ¿cómo escatológicos, yo les he oído un poco como para presentarlos en la iglesia porque muchos manipulan estas cosas, ¿verdad? Y vienen Y de asustando, hecho se da, están vienen haciéndolo. asustando no a los impíos, sino que a la iglesia. Y esos temas no son para asustar a la iglesia, sino que por el contrario, son para animar a la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero son temas que se deben tocar. Cada cristiano debe entender, ¿verdad? Lo que es la salvación a través de Jesucristo, debe entender el infierno que viene por no reconocer a Cristo como Señor, el arrebatamiento, el momento en que vamos a ser tomados, la tribulación que comienza inmediatamente después del arrebatamiento y todo lo que viene, ¿verdad? Todo lo que viene. Y la llave es esta. La llave es reconocer a Jesucristo no solamente como Dios, sino que como nuestro Señor. Señor, amén. Dios ha establecido un día futuro en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así se manifestará el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En aquel día final terrible y de juicio, Él dirá a quienes lo han rechazado: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Ahora, el siguiente tema, Jesucristo es igual a Dios en su honor. Y este es el punto, amados hermanos, que a la mayoría de personas les cuesta comprender. Y tanto así que hay personas que ponen al mismo nivel a Jesucristo, no con Dios, sino que con otros personajes, ¿verdad? Por ejemplo, la Virgen María. Y entonces cuando alguien pone a Jesucristo a la par de la Virgen María, están quitándole todo el honor a Jesucristo. No estamos despreciando a la Virgen María, pero la Biblia enseña que la Virgen María fue una persona
persona como nosotros que necesitó ser redimido. Entonces, nosotros debemos de entender que Jesús es Dios. ¿Verdad? Que Jesús es Dios y que no hay ninguna persona que haya partido que puede interceder por nosotros, que pueda hacer algo por nosotros. Eso la Biblia no lo avala, eso es idolatría. Y por eso, amados hermanos, cuando usted le da honor a alguien más que no es Jesucristo, usted está blasfemando, usted está pecando y usted está deshonrando el nombre de Jesucristo y el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, la única persona que es igual a Dios es Jesucristo y Él nos, y por supuesto el Espíritu Santo, ¿no? Y Él es el único que nos puede dar salvación, es el único que puede condenar, el único que puede bendecir. Sigamos. Y veremos Juan 5, 23 y 24. Y nos dice así: para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Fíjense que esto es tremendo, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. O sea, es realmente que Jesucristo está pidiendo que le honren a Él para poder honrar al Padre. Recuerde que él mismo dijo que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Entonces, para poder honrar al Padre, tengo que honrar primero al Hijo. Dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Entonces los testigos de Jehová, todas aquellas denominaciones que tienen a Jesucristo no como Dios, los mormones, ¿verdad? Y lo peor que toda esta gente, todas las personas dicen que son buenas personas y les llaman hermanos y no se dan cuenta que están lejos de honrar a Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo respecto a la equivocación que tienen muchas personas de honrar a Dios, que en aquel tiempo unos les van a matar a ustedes creyendo que están obedeciendo y honrando a Dios. Entonces, aquí el Señor Jesucristo está poniendo las cosas súper claras. Dice, de cierto os digo, porque honrar a Jesucristo es honrar al Padre. Entonces dice, el que oye mi palabra, no dice la palabra del Padre, aunque Él habla también. Su palabra es la palabra del Padre, pero entonces Él hace suya la palabra. Entonces dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió. Es decir, que está uniendo su palabra con Dios, ¿verdad? Pero la palabra la hace suya, pero dice que si le creen, cree al que me envió. O sea, y dice que al creer en la palabra de Él y creen en aquel que le envió, da un hecho consumado. No dice tendrá, no dice si se porta bien, sino que dice tiene vida eterna. Ese es un hecho. No es un hecho futuro, sino que es al momento de reconocer a Jesucristo, y el siguiente hecho dice que es futuro y no vendrá a condenación. Y el siguiente hecho que para nosotros ya es pasado, mas ha pasado de muerte a vida. No sé si lo he hecho como trabalenguas, ¿verdad? Pero la idea, amados hermanos, que es a través de Jesucristo, es a través de su palabra, no es a través de cualquier otra cosa. Jesucristo, hay que honrar al Hijo para honrar al Padre, creyendo la palabra del Hijo. Nosotros creemos en el Padre que le envió, y al hacer eso tenemos vida eterna. Y nunca jamás, oiga bien, nunca jamás vendremos a condenación, porque nosotros ya no estamos en muerte eterna, sino que estamos desde ya en vida eterna. No sé si hay preguntas en este versículo, porque si pueden ver, nosotros no lo leemos de corrido, sino que vamos haciendo énfasis para que si usted tiene alguna pregunta, la puede hacer en este momento, porque sí es muy importante la comprensión, la lectura comprensiva de estos dos versículos. Esto, amados hermanos, esto es el tesoro de la Biblia. Todo lo demás podría faltar. Pero el camino para ser salvo
El Señor Jesucristo. No hay yo creo que hay pocos versículos, pocos pasajes de la Biblia que lo muestren tan claro. y enfático. Correcto. ¿No hay preguntas? Sigamos entonces. El propósito del Padre al encomendar sus obras y el juicio a Jesús es que todos honren al Hijo como honran al Padre. Lo adecuado es que quienes son iguales en naturaleza, obras, poder, soberanía y juicio reciban el mismo honor. El honor del Padre no disminuye con el honor tributado a Cristo. Al contrario, aumenta. Correcto, porque cuando nosotros honramos al Hijo, estamos haciendo la voluntad del Padre, ¿verdad? Es como cuando de repente usted conoce a alguna persona y le dicen, mira, va a llegar una persona a tu casa, por favor, atiéndelo bien, ¿verdad? Atenderlo como que me estuvieses atendiendo a mí. Entonces, cuando esta persona llega de regreso a usted y le dice, ¿viste a fulano? Sí, lo vi, mira qué atento es conmigo, fueron bien amables. Entonces usted se siente honrado. ¿Por qué? Porque obedecieron lo que usted dijo. Entonces, cuando nosotros honramos al Hijo, verdaderamente estamos honrando al Padre. ¿Verdad? Estamos honrando al Padre. Amén. Entonces el honor no disminuye para Dios, sino que al contrario aumenta. Aunque aunque los judíos incrédulos consideraban estar adorando verdaderamente a Dios cuando rechazaron a su Hijo, cumpliéndose lo que Jesús advirtió. Se equivocaron porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Veamos lo que dice, por favor, Juan 16:2, por favor. Juan 16:2. Y fíjense, es importante, ¿verdad? Porque muchas personas, ¿cómo se llama? Ellos lo hacen con buena intención y inclusive hacen cosas sacrificiales, dan ofrendas con la idea de agradar a Dios y hacen que cargan objetos, cargan como queriendo agradar a Dios sin darse cuenta que lo único que Dios quiere verdaderamente para sentirse, para comenzar y nuestra vida de salvación y honrar al Padre es que honremos al Hijo y a toda la palabra que el Hijo nos ha dado. Oiga lo que el Señor Jesucristo les advirtió a los discípulos que la gente iba a hacer creyendo agradar a Dios. San Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pero es un error, va a ser un error, pero eso está pasando. Inclusive usted ven al otro lado del mundo gente realmente drástica en su manera de pensar y está matando a los que creen diferente, ¿verdad? Y los cristianos pensamos diferente del pueblo musulmán. Claro, este pueblo es más drástico, pero al final, amados hermanos, así va a ser el mundo. El mundo está rechazando a Cristo. Amén. Y si rechazan a Cristo, nos van a rechazar a nosotros también. Y en los dos siguientes versículos me permito leerlos porque nos da una mayor aclaración al respecto. Y harán, dice, esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que os lo había dicho. O sea, así es que está aconteciendo todo, se están cumpliendo las promesas y como leímos en el versículo anterior, en los dos versículos anteriores, ¿qué es la palabra? Nosotros tenemos que conocer la palabra porque es la que nos va revelando todo lo que está aconteciendo. El mundo se admira, pero todo esto ya está dicho, ya estaba dicho que iba a acontecer y es el camino y para muchos es tristeza y eso es correcto que sea tristeza porque a ellos les espera una condenación eterna, más para nosotros estamos esperando vida eterna, ya sea que el Señor venga
o ya sea que muramos. Cualquiera de las dos cosas nos espera una vida con el Padre. Y esto es tremendo, fíjense, porque, perdón, hemos estado hablando sobre el tema de la unidad en Efesios, ¿recuerdan ustedes, verdad? Y cómo también, a pesar de nuestra individualidad, somos uno en Cristo. Sin embargo, el libro más divisivo que existe es la Biblia, porque la Biblia es un libro que motiva a decidir. Decidir, nadie puede quedarse en medio. Inclusive la Biblia habla de los que se quedan en medio sin tomar decisiones. Que es a los que le llaman los tibios. Correcto. Y yo creo que saben qué es lo que les pasa. Al tibio, dice la palabra de Dios, lo vomitaré. O sea Ajá. que el Señor no quiere que un poquito para acá, otro poquito. Quiere que seamos realmente radicales, ya sea, si decimos no, pues ya sabemos nuestra consecuencia, y si decimos sí, pues tenemos que aceptar de la primera hoja hasta la última la palabra de Dios. Escuchaba la entrevista que le hacían a un pastor, pastor hiper famoso, ¿verdad? Y le preguntaban por qué su predicación, y entonces él decía que es imposible presentarle al mundo gentil la Biblia tal cual está escrita, sino que hay que presentársela de manera que sea agradable. Entonces, la Biblia, amados, no puede ser amada por un impío, ¿verdad? Porque la Biblia le muestra su pecado, le muestra su destino, lo muestra lo lejos que está de Dios, Y a lo nuestra pone, carne no le correcto, gusta. lo pone realmente en su lugar, con que a nosotros los creyentes, los que ya somos salvos, nos pone en la pared y nos muestra, y como dice la Biblia, que es espada de dos filos y que entra a lo más profundo, entonces nos muestra nuestros errores. Realmente a veces la Biblia, y aún para nosotros, no suena agradable a nuestra carne, y si a nosotros no nos suena agradable a veces la Biblia a nuestra carne, ¿cómo sonará para aquellos que se pierden, para aquellos que están lejos de Dios? Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos olor de vida, y tenemos dos olores. Olor de vida para los que se salvan, es decir, entre hermanos, Entre hermanos nos nos recordamos, alegramos. correcto, nos acordamos para dónde vamos, vamos para el cielo, gloria a Dios. Pero cuando un impío se junta con un cristiano que le habla la palabra, el cristiano para el impío tiene olor a muerte porque le recuerda para dónde va. Y algunas veces no necesitamos ni hablar. Si se pueden dar cuenta, no sé si ustedes han tenido la oportunidad que van a una reunión o alguna celebración y saben que ustedes son cristianos. ¿Cuál es la reacción cuando llegan a la fiesta? Algunas veces, bueno, si ustedes se comportan igual, No hay pues problema, no hay ¿verdad? problema. Sí. No, pero si conocen nuestro testimonio y que nosotros no compartimos las mismas cosas que se están dando allí, pues, ay, ahí viene, dice. Algunas veces nosotros Hemos no es, arruinado fiestas. no es que no nos guste, Ay. no nos guste compartir, sino que incomodamos. Y Así, fíjense que definitivamente. nos ha pasado, y por eso quizás ya no nos invitan mucho, Yo creo ¿verdad? que ya no nos No, invitan. nosotros no emitimos opinión. Yo no me meto en las fiestas, me Nada. invitan, y si sé que debo ir, voy, ¿verdad? Sé que no voy a predicar, pero me han invitado, y al nomás llegar y la persona que nos invita nos presenta como su pastor, se arruinó la fiesta. Y entonces nos quedamos un ratito, y vamos, corazón, vámonos ya, ¿verdad? Porque realmente el cristiano debe comportarse como cristiano, su casa como cristiano, y esa es la vida del creyente. Y cuando nosotros, ¿cómo se llama? ¿Cómo podríamos ocupar una palabra? Pero cuando nosotros proveemos para que un impío siga con su vida impía en mi casa o con mis bienes, yo no lo estoy mostrando cortesía. Yo no le estoy mostrando amor, le estoy mostrando violencia y odio, ¿verdad? Porque no le estoy dando de lo mejor que yo tengo. ¿Sabes qué? Yo contigo voy a ser hipócrita porque quiero que te vayas al infierno. Eso es lo que le estamos Sí, diciendo, ¿verdad? Porque no le difícil, estamos pero así hablando es. la verdad, la verdad. Entonces tenemos nosotros que ser muy, muy sabios, ¿verdad? Porque no somos del mundo, aunque caminamos en el mundo, no somos del mundo. Y ya Dios, el Señor Jesucristo oró porque el Padre nos librara del maligno. Entonces, es evidente, si usted comienza a vivir su vida como creyente, usted va a tener ciertos rechazos. Eso así es. Le pasó a Jesucristo, le pasó a los apóstoles,
nos va a pasar a nosotros de alguna manera, ¿verdad? Entonces tenemos que ser sabios y por supuesto presentar la palabra, no enojarnos con nadie que no reciba la palabra, porque el mismo Señor dijo, no, si no le reciben, no se preocupen, que no es con ustedes, es conmigo, es a mí a quien no reciben. Entonces tranquilos, ¿verdad? Tranquilos, pero sí tenemos nosotros, porque un día vamos a darle cuentas a Dios, pues, y no podemos tener una vida doble. Y no solo cuenta, sino que dice la palabra que si alguien ha estado cerca de nosotros, tuvo la oportunidad de conocer el evangelio y nosotros no se lo compartimos y murió sin Cristo, va a condenación eterna. Pero bueno, no solo a él, sino que dice que esa sangre se nos demandará a nosotros. ¿Y eso qué implica? Que no hicimos nuestro trabajo. Implica coronas perdidas, ¿verdad? Entonces, hay reflexiones. Hoy hemos estado un poquito, no sé, ¿verdad? Pero el tema me lleva a hablar todo esto. Espero en el Señor que sea de bendición, ¿verdad? Y que sepan, tengan la madurez para tomarlo, porque si no lo toman con madurez, todas las palabras que son fuertes necesitan madurez, necesitan reconocimiento, ¿verdad? Vamos a seguir. Ya casi terminamos la clase. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El Señor advirtió, recuerden, el que Él ha enviado es nuestro Señor Jesucristo. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Se engañan quienes se niegan al honrar al Hijo, pero afirman honrar al Padre. O sea, se están engañando. Pues no, yo Así no es. honro al Hijo, sino que al Al- Padre. Mi madre, una persona que al principio le costó entrar al Evangelio porque ella tenía muchas influencias de los testigos de Jehová, mi mamá. Entonces le costó encontrar el verdadero camino al Padre. Entonces, el que dice yo honro al Padre, pero no honro al Hijo, está incorrecto, ¿no? Es imposible. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece, Y ¿verdad? muchos, usted puede darse cuenta en la oración, que Así muchos es. al orar solo van al Padre, solo van al Padre. Y todas nuestras oraciones tienen que terminar en el nombre de Jesucristo, porque es Él quien las hace realidad. Así es, porque nadie llega al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo, y tenerlo muy en mente. No le corresponde al hombre decidir si honra al uno o al otro, es a los dos o a ninguno. En los círculos religiosos es demasiado fácil que los incrédulos contemplen a Dios, pero no al Hijo. El conocimiento de uno implica el conocimiento del otro. Odio al uno implica odio al otro. Negar al uno implica negar al otro. Amén. Ahí están los textos, ¿verdad? Que ustedes los van a poder revisar cuando esto ya esté subido en YouTube. El hecho de que al Padre y al Hijo se les deba el mismo honor afirma con fuerza la deidad de Cristo y su igualdad con Dios, quien declaró por medio de las profecías en Isaías, yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Esa es la versión nueva. Eso está en la nueva versión internacional, así es. Y ahí quedan los versículos. Aún así, el Padre ha ordenado que todos honren al Hijo. Pablo escribió en Filipenses 2, del 9 al 11, lo siguiente. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Padre, para gloria del Padre. Lo quieran o no, todo el mundo obedecerá un día el mandamiento del Padre de honrar a Jesucristo. Solo que algunos lo van a hacer de manera tardía y forzada. Por eso es que realmente nosotros somos bienaventurados. Si usted ha creído en el Hijo,
somos Amén. bienaventurados. Y los que crean dentro de la tribulación, dice la palabra de Dios, que irán con sus cabezas En las en la mano. manos. Y Como pasarán, como señalando la muerte, la de muerte. que van con lo que van a pasar a la presencia del Señor, serán decapitados. Decapitados. ¿Verdad? Ese es otro punto. Jesús cerró esta sección de su discurso reafirmando su autoridad para dar vida eterna a quien Él lo desee. El Señor subraya la importancia de semejante declaración monumental al abrirla con la fórmula solemne, amén, amén. Cuando el Señor dice de cierto, Él está diciendo amén, Amén, amén. amén. Él identifica a quienes reciben la vida eterna con quienes oyen su palabra, que es el mensaje, y creen al Padre que le envió. Como siempre en las escrituras, la soberanía divina no está desligada de la responsabilidad humana de arrepentirse y creer en el evangelio. La promesa bendita a quienes creen es que no llegarán a condenación, mas han pasado de muerte a vida. Como Pablo les escribió a los romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Amén. Las afirmaciones de Jesucristo nos confrontan a todos, fuerzan a todos a tomar una decisión a favor o no en contra de él. No hay terreno neutro, pues dijo Jesús, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Quienes lo aceptan por lo que Él es, Dios encarnado en carne humana, se salvará de sus pecados por medio de Él. Pero quienes creen en Él, pero quienes creen en Él, pero perdón. quienes creen que Él es algo diferente a quien Perdón. en realidad es, un día enfrentarán el juicio del Señor. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, llegamos al fin de la clase. Espero en el Señor que la manera como lo hayamos presentado ahora, pues nos motive. Y también es una forma que tocó nuestras vidas y siempre nosotros nos vemos ante el espejo en cada una de las clases que vamos preparando. Amén, así es. Entonces, nuestro deseo, amados, yo no estoy frente a la congregación ahorita, ¿verdad? Frente a toda la congregación. No estoy siquiera en un canal, en un mensaje en internet. Estoy frente a ustedes cuatro. Estamos frente a ustedes cuatro. Y el Señor está en medio de nosotros. Amén. Y es importante que ustedes y nosotros estemos seguros de quién es Jesucristo verdaderamente y de la importancia de reconocer, de enseñarle a nuestros hijos, de insistir con nuestros hijos y de nosotros evaluar nuestra vida cristiana a la luz de la palabra y asegurarnos de que Cristo está en todo, por todo y sobre todo, ¿verdad? Entonces, y es la única manera como las personas podrán conocer al Padre. Amén. Ok, mis hermanos, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, vamos a detener aquí la clase. ¿No hay preguntas? Amén. Ok, ¿No? hasta aquí llegamos con la clase.